días. Que Dios les continúe bendiciendo en todo lo que estén pensando, en todo lo que estén soñando, en todo aquello de lo que ustedes quieran que el Señor sea el Señor. Porque ciertamente Él bendecirá todos nuestros sueños y va a bendecir todo lo que nosotros tengamos en nuestro corazón. La gracia del Señor esté sobre cada uno de ustedes en cualquier lugar que usted nos esté mirando en este momento. Creo que quiero saludarle primero. Mi nombre es Raúl Rojas, pastor de la Iglesia del Nazareno, Ciudad de Refugio aquí en Costa Rica. Y le digo nuestro país porque sé que con esta belleza de la tecnología pues nos escuchan en este continente y fuera de él. Y quiero pues primero que nada enviarle un gran abrazo en estos tiempos de dificultad, en estos tiempos de adversidad, pero conociendo siempre que la mano de Dios está sobre nuestras vidas, que la mano de Dios está sobre esta humanidad. A veces parece que no, a veces parece que usted o muchos de nosotros podemos pensar en algún momento de nuestra vida que Dios está ajeno a lo que está sucediendo, pero nunca es así. Dios siempre está al cuidado. En algún momento de esta semana, conversando acá en la familia, hacíamos memoria del momento aquel famoso donde Jesús está con sus discípulos en la barca y están dispuestos a cruzar en ese momento el mar y se desata una tormenta terrible. Los discípulos, muchos de ellos pescadores, porque no todos lo eran, pero habían pescadores entre ellos y pues lógicamente los pescadores son los diestros, son los maestros en el manejo de la adversidad, más en su elemento que es el agua, el mar. Entonces, aunque Jesús va en la barca, ellos no acuden a Jesús en la primera línea de defensa de esta tormenta que están viviendo y empiezan a luchar por sus propias fuerzas y llega el punto donde ellos dicen, no, aquí no hay conocimiento que valga, aquí no hay conocimiento que pueda sacarnos adelante. Aquí necesitamos una doble tracción en la fe, una doble tracción en la confianza. Y cuando acuden a ese poder mayor, se les ocurre que hay alguien en la barca que ha demostrado por sí que es poderoso, ha demostrado por sí que en él hay algo especial. Ha demostrado que suele hacer cosas diferentes. Entonces ellos piensan ya como la última línea, piensan y acuden a Jesús. Y la afirmación que ellos hacen y llegan donde Jesús, y si usted pone atención en ese pasaje bíblico, ellos le dicen, Señor, no miras que estamos, casi nos hundimos. Y posiblemente algunos de ellos podrían pensar, y él tan tranquilo, durmiendo. La afirmación que ellos hacen como en la línea de pensar que Jesús estaba sin cuidado de eso, yo estoy seguro que Jesús no estaba al descuido de lo que están pasando, pero está esperando que ellos acudan a Él. Es así como que tal vez hoy en nuestra vida estamos en medio de esta tormenta. Podemos estar dejando a Jesús para la última línea, pero ciertamente Él está al cuidado, aunque a usted y a mí no nos parezca. Dios siempre está presente. Él dijo, estará con nosotros hasta el último de los días. Él está con nosotros. Y yo quiero dejar eso en su corazón porque ciertamente estamos viviendo tiempos en que necesitamos que el que está en la barca sea el que maneja la barca, que se levante y calme a los vientos, calme las aguas, y podamos seguir en un viaje que siempre será una aventura. Quiero dejar esto en su corazón a manera de anécdota, pero quisiera enseñarle algo acerca de la palabra hoy. Y quisiera empezar con un refrán muy popular
que dice, y nosotros lo hemos escuchado mucho cuando decimos, qué vueltas da la vida, ¿verdad? Y ciertamente qué vueltas da la vida. A veces nos sorprende la vida, nos sorprende los acontecimientos. ¿Qué íbamos a pensar la Navidad del año pasado, del año antepasado, que íbamos a estar viviendo tiempos como este? Porque este diciembre que si Dios así lo tiene a bien, nos permite vivir, este diciembre será muy atípico, será de un, digámoslo así, de un perfil muy bajo de celebración. Vamos a tener que seguirnos cuidando para poder celebrar, porque si no nos cuidamos, lo único que van a celebrar posiblemente sea muchos funerales, porque esa es la realidad de lo que estamos viviendo. Y quiero pues también dejarle eso de que sigamos cuidándonos, pues ciertamente yo quiero aprender hoy de la palabra acerca de estos tiempos, de los tiempos de Dios, porque ¿sabe algo? Nosotros inventamos el reloj, posiblemente el ser humano inventó las horas, inventó los tiempos, los meses, para programar su vida, para establecer sus metas. Pero Dios no necesita ni calendario, ni reloj, ni tiempos. Dios es eterno. Y entonces, posiblemente usted será sorprendido por cosas como estas, pero a Dios no lo va a sorprender nada porque Él es eterno y Él lo conoce todo, Él vive todos los tiempos. Yo quiero que usted vaya conmigo y permítame pedirle que me acompañe. Hay un pasaje en el libro de Génesis, en el capítulo 15, Dios está hablando con Abraham. Es una de los personajes sublimes de la palabra, como ejemplarizantes en todo, ¿verdad? Entonces, Dios está hablando con Abraham y le habla del camino que ha de seguir para obtener la bendición que Él tiene para Abraham. Entonces, en el versículo 13, hay una parte de la conversación que posiblemente no le sonó mucho a Abraham en aquel momento. Dios le dice, entonces Jehová dijo a Abraham, dice la palabra, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena. No va a ser ni siquiera su tierra en ese momento. Y será ajena en los primeros años, tal vez, dice. Y será esclava allí, y será oprimida 400 años. Dios no es sorprendido por ningún acontecimiento. Dios no es sorprendido por ningún tiempo o edad. Aquí Dios le está diciendo, yo sé que tu pueblo va a ser oprimido y va a ser oprimido por 400 años. Pero, dice, mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, dice el Señor. Y después de esto saldrán con gran riqueza. ¿Sabe que hay algo especial que nosotros tenemos en nuestro corazón? Tenemos la convicción de que Dios está en el control. Entonces, como ahora yo entiendo que Dios no es sorprendido por ningún tiempo, ninguna tormenta, por ninguna pandemia, por nada, yo entiendo que Dios ha tenido cuidado siempre de todo el acontecer. Pero sobre todo tenemos que tener confianza en que Él hará conforme a su palabra. Entonces yo quiero que usted vaya conmigo allá al libro de Éxodo. En su capítulo 12 dice, está hablando de la salida del pueblo de Israel de Egipto, cuando ha sido testigo de acontecimientos que hasta el día de hoy son narrados con gran asombro y son narrados hasta muchas veces con incredulidad, pero son acontecimientos que están ahí y fueron escritos. Temprano estaba viendo unas fotos de Egipto, de las pirámides y una imagen aérea, y me llenaba de una alegría tan linda. Ojalá uno pudiera conocer, y el que ha tenido la dicha de conocer allá, pues qué afortunado. Pero el ver estas cosas nos hacen entender que las pirámides y todas las cosas que hay allá
son testigos fieles de que todo ha acontecido y de que la Biblia habla de manera probatoria. Los tiempos, la geología, los países, las naciones, los pueblos son testigos de que hay una verdad en la Biblia. Entonces dice que de Egipto, cuando están saliendo, ve qué interesante, dice, los egipcios apresuraban, versículo 33, apresuraban al pueblo para que se fueran, porque decían, todos estaremos muertos si ellos no se van. Y llevó el pueblo su masa antes que se leudase, sus masas envueltas en sus sábanas sobre sus hombres. O sea, los hicieron, por favor, váyanse ya. Pero vea qué interesante. E hicieron los hijos de Israel conforme al mandamiento de Moisés, pidiendo a los egipcios alhajas de plata, de oro y vestidos. Y Jehová dio gracia al pueblo delante de los egipcios y les dieron cuanto pedían. Y oiga, así despojaron los israelitas a Egipto de todas sus riquezas. Entonces, hay un cumplimiento aquí. Hay un cumplimiento de la palabra dicha. Hay un cumplimiento de los planes de Dios. Y es que los planes de Dios siempre están al cuidado, están sobre lo mejor para su pueblo, lo mejor para hoy, lo mejor para sus hijos. ¿Sabe que más adelante, en el versículo 41 dice, y pasados 430 años, en el mismo día todas las huestes de Jehová salieron de la tierra de Egipto? O sea, 430 años. ¿Qué dijo Dios a Abraham? Le dijo, 400 años servirán a esta nación, pero a esta nación juzgaré yo. En otras palabras, Dios le dice, ¿sabe una cosa? Esta nación le va a pagar a mi pueblo los 400 años de trabajo. Y no solamente le van a pagar su salario, sino que van a pagarle con intereses. Y salieron de Egipto con la riqueza de Egipto, porque así lo había proclamado el Señor. Así lo había proclamado Dios. Entonces, yo quisiera tomar esto como principio de ejemplo de que los tiempos de Dios se van a cumplir, independientemente. Pero ¿sabe algo? Póngase usted en el lugar de aquel pueblo de Israel. 400 años de estar en esclavitud, escuchando de una liberación, porque en el pueblo de Israel ya había una conversación, era un vox populi, era que iba a haber un momento en que ese pueblo iba a ser liberado. Y en 400 años muchos hijos murieron, muchos sobrinos murieron, muchas generaciones pasaron, muchos abuelos murieron sin ver la liberación. Pero la palabra estaba dicha. Y estaban en la expectativa y el cumplimiento llegó. Entonces, ese tiempo tan fuerte de esclavitud, que llegó al punto en que ya Dios tuvo que empezar a mover su maquinaria para liberar al pueblo de Israel. Este tiempo que nosotros estamos viviendo es un tiempo muy difícil. Es un tiempo donde la adversidad está por todos lados. Pero yo quiero mostrarle hoy que estos tiempos son los mejores tiempos. Este tiempo, aunque estemos viviéndolo de una manera acongojante, muchos de nosotros limitados, muchos de nosotros deseando ver a nuestros familiares o deseando pasear, deseando ver los nietos que tenemos año y resto de no verlas. Estamos viviendo unas cosas tan difíciles. Pero yo quiero hablarle de un pasaje en esta mañana de la Biblia, porque Dios tiene una palabra para usted que está viviendo el tiempo de la escasez. Yo quiero que usted vaya conmigo. Voy a tratar de aprovechar bien el tiempo. Hay un tiempo que está viviendo el pueblo de Israel. Dice la Biblia, está hablando de un tiempo difícil, y vamos a ir a Génesis capítulo 41. Dice que
capítulo 41, versículo 57, para que usted atestigue conmigo en la palabra. Y de toda la tierra venía en Egipto para comprar de mano de José, porque por toda la tierra había crecido el hambre. O sea, es un tiempo difícil, es un tiempo de hambre. Es un tiempo donde no hay que comer. Es un tiempo donde el pueblo de Israel, donde la familia de José está viviendo hambre. Oiga, es un tiempo de hambre. Entonces, ningún tiempo de hambre es bueno, ningún tiempo de hambre es bonito, ningún tiempo de pandemia es bonito. Pero tenemos que aprender hoy que, como le narraba al principio, Dios siempre está en control, Dios siempre tiene cuidado. Entonces, vea qué interesante. Viendo Jacob, capítulo 42, versículo 1, viendo Jacob que en Egipto había alimentos, dijo a sus hijos: ¿por qué os estáis mirando? Dijo: he aquí, yo he oído que hay víveres en Egipto. Ok, entonces el tiempo de hambre en la vida de Jacob y su familia, ese tiempo de hambre lo empuja a ver a su alrededor lo que tal vez nunca había pensado. Tal vez nunca había pensado ir a Egipto. Tal vez nunca había pensado, tal vez como muchos de nosotros no queremos ir a la ciudad. Pero el hambre obliga a Jacob a mirar a sus hijos y decirle: ¿qué vamos a hacer? Tenemos hambre, pero he escuchado que en Egipto hay comida. Vayan a Egipto. Entonces el hambre promovió el movernos. El hambre promueve el tener que mirar hacia otros lugares, hacia otras latitudes. El hambre provoca que tengamos que caminar de donde estamos. Entonces el hambre provocó en ese momento tal vez la bravura en la familia. El hambre provoca en el pueblo de la familia de Jacob, provoca el dolor, y posible en algún momento pensar: ¿dónde está nuestro Dios? ¿Dónde está este Dios tan poderoso del cual nosotros adoramos? Entonces el hambre provoca todo esto. Pero qué lindo es Dios, porque sabemos, los que conocemos la historia, que José, uno de los hijos de Jacob, había sido no vendido, había sido casi que regalado, ¿verdad? Para librarse de él, porque casualmente su papá lo quería, dice, era su preferido. Sus hermanos, en gran maldad de corazón, lo habían entregado, lo habían vendido por quién sabe cuántas monedas, pero quítenselo de aquí, lléveselo. Y José, como todos ya conocemos, llega a ser, en aquellos momentos de dificultad, llega a ser el segundo de a bordo de Faraón. Es más, hay un versículo en el cual José dice: yo he llegado a ser padre de Faraón. Es un lugar diferente, es un lugar de poder, de autoridad. Es un lugar en el cual Dios se ha complacido de honrar a José, que ha sido vendido, que ha sido metido a la cárcel, que ha sido perseguido, difamado. José ha sido una vida totalmente adversa, una vida pandémica completamente, si así podemos llamarlo. Pero ¿sabe algo? Cuando Jacob manda a sus hermanos a Egipto, usted ya conoce la historia, ellos llegan y se encuentran con José. José no se identifica con sus hermanos, sino que empieza a conocerles, empieza casi, digámoslo así, a jugar con ellos. Pero yo quiero ir al punto hoy de que al llegar los hermanos de José a Egipto, José es vendido a los 17 años. 17 años, y dice la Biblia que cuando José es presentado delante de Faraón para tener su primera incursión como hombre de autoridad a través de poder
darle al faraón la respuesta de sus sueños y empezar a plasmar la estrategia para las vacas flacas y las vacas gordas, entonces dice la Biblia que José es presentado delante de Faraón a la edad de 30 años. Quiere decir que de 17 que fue vendido a 30 años han pasado 13 años. 13 años en los cuales José ha vivido una vida terrible. Posiblemente José a los 17, cuando recibe aquella visión donde él es convertido en una persona superior a sus hermanos, lo cual le cuesta el que lo hagan vendido, José tenga todavía eso en su memoria, pero han pasado 13 años. 13 años en los cuales José ha visto nada más que adversidad, pero llega el momento en que sus hermanos, dice, cuando llegan a Egipto se enfrentan a José, y ¿sabe qué pasa? Dice que los hermanos de José se postran de su rostro en tierra. Todos los hermanos, bueno, menos el más pequeño, sus hermanos se postran a José. Hay un cumplimiento de la visión de Dios para José. Hay un cumplimiento. Tus hermanos se postrarán. Pues ¿sabe algo? Dios nunca será sorprendido por ningún hambre, por ninguna pandemia, por ninguna tormenta, por ninguna adversidad. Dios lo conoce. Y lo impresionante de esto es que Dios dio una visión a José. José tal vez no se ha identificado con ella porque lo único que le ha pasado es adversidad a partir de que recibió aquella visión. Pero la visión se cumplirá. La visión se cumplirá aunque tardare. Y sabe algo especial y lindo es el poder entender esto. José, después de que habla con sus hermanos y mire, pasan cosas lindas. Yo quiero mencionarle 2 versículos que tengo aquí en la mente, porque dice así: hay un versículo en el 45:18, Faraón, el poder absoluto en su tiempo, le dice a José: di a tus hermanos, haced esto, cargar vuestras bestias y vuelvan a la tierra de Canaán. Y tomad a vuestro padre y a vuestras familias y venid a mí, dice Faraón. Porque yo os daré lo bueno de la tierra de Egipto. Oiga, y es que no le va a dar, como quien dice, ustedes son una familia X ahí, les voy a dar un lugarcito para que vivan. No, Faraón le dice: tráigalos. Yo les voy a dar lo bueno de la tierra de Egipto. Mire, este versículo es impresionante. Cómo Dios hace 40 años atrás, porque Dios no es sorprendido por ninguna adversidad, empieza a mover la maquinaria para proveer a la familia de Jacob, a la familia de Israel, a la familia que Él está escogiendo. Empieza a mover una maquinaria para que no padezcan hambre, para que tengan provisión, para que tengan la bondad de Dios. Esto puede ser impresionante para José, cómo a través de tanta dolencia y de tanta cosa viene a ser una bendición. Pero ¿sabe algo? Dice la Biblia, y le leí el versículo yo anterior: hubo hambre en toda la tierra, lo que obligó a Jacob a poner su mirada en otro lugar. Dios no es sorprendido. El hombre en su pensamiento, en su corazón, en su poca visión, en su corta visión, no ve lo que Dios está haciendo, pero Dios está haciendo. Y Dios hará para con usted, porque Dios no es sorprendido por esta pandemia. Dios conocía todo esto. Y sabe algo especial, Dios tiene ya una provisión para usted y para esta humanidad. Dios ha hecho algo especial. Y mire, sigue diciendo aquí algo que quisiera leerle. Cuando José tiene su encuentro con sus hermanos y él se quita su
su personalidad en ese momento, posiblemente los trajes de Egipto, y se desenmascara, digámoslo así, ante sus hermanos y le conocen. Mire, los hermanos lo primero que hacen es pensar, hasta aquí nos la prestó Dios, o sea, se va a vengar, nos va a matar. Porque posiblemente usted o yo tendríamos algo en el corazón contra nuestros hermanos si nos hubieran hecho lo que a él. Posiblemente. Pero ellos lo primero que entran es en temor, pero la Biblia nos narra, dice que José se abre su corazón con sus hermanos, llora con Benjamín, llora con sus hermanos, los abraza. Y una vez que ha comido con ellos y ellos saben quién es, mire qué lindo, le dice José a sus hermanos, ahora pues, no se pongan tristes, ni tampoco les pese haberme vendido. Oiga usted qué clase de afirmación la de José. ¡Qué hombre! Decirle a sus hermanos, mire, ni siquiera les pese haberme vendido, haberme despreciado, haberme querido asesinar. No les pese esto. Vea la felicidad de José. Porque para preservación de vida me envió Dios, ¿dónde? Delante de vosotros. Esto es la declaración de José al entendimiento de que su vida fue una vida con propósito, que estaba cumpliendo un proyecto de Dios para preservar la vida de Jacob y su familia. ¿Por qué? Porque Dios no es sorprendido por ninguna tormenta, por ninguna escasez, por ninguna pandemia. Y si Dios no es sorprendido, estoy seguro que Él cuidará de usted y cuidará de mí. Y hoy, en medio de esta adversidad, en medio de este tiempo de hambre, porque el hambre movió a Jacob, el hambre te moverá a ti. La adversidad nos moverá a ver otras latitudes. La adversidad nos va a mover a ver otras cosas. En este momento hay gente que está diciendo, yo jamás hubiera pensado hacer esto. Jamás hubiese pensado inventar esto. Jamás hubiera pensado vender esto. Pero lo estoy haciendo. ¿Por qué? Porque el hambre te hará levantar la mirada. La adversidad, la pandemia, la escasez te hará levantar la mirada. ¿Por qué? Porque Dios también sacará provecho de esto para enseñarnos que Él ha tenido cuidado siempre de nosotros y que tiene cuidado de usted y que Él ya tiene una provisión. Yo quisiera decirle que yo estaba pensando temprano, esta enseñanza de hoy es una enseñanza de proyección, de provisión y de protección. Yo diría las 3P. De proyección porque Dios viajó 400 años adelante para proveer, para proteger. Entonces la proyección de Dios está en el plan de Dios. La protección porque José fue protegido en todo lugar. Porque Dios, mientras Él tenga sus planes, Él va a proveer protección también. Y sabe una cosa, la provisión de Dios vino sobre esta familia amada. Yo estoy seguro de que Dios tiene hoy ya abierto los cielos para que tú recibas una bendición. Solamente levanta tu mirada, como hizo Jacob. ¿Hay hambre? Sí, hay hambre. Hay necesidad. ¿Qué va a pasar en este tiempo de hambre? Levantaremos nuestra mirada a otras latitudes, pero Dios ya estuvo aquí desde hace siglos. Dios te conoce y conoce este 2020, conocía esta pandemia. Dios lo conoce y hoy está provocando en nosotros levantar nuestra mirada a otras latitudes. ¿Por qué? Porque ya Dios está en el 2030, ya Dios está en el 2040, Dios está levantando ya provisión, proyección y protección para su vida y para mi vida. Y dice así, vea qué lindo, dice, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Pues ya habéis sabido, ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra y aún quedan 5 años más. Dios se encargó de traer la provisión para un pueblo que iba a tener necesidad.
Estoy seguro que en este tiempo que estamos viviendo, Dios sacará lo mejor de Él para nosotros. Habrá provisión. Y así como Faraón le dijo a José, trae tu familia porque le voy a dar lo mejor de Egipto, estoy seguro que como la palabra nos dice a nosotros, que Dios cuidará de nosotros. Dios tiene cuidado de usted y de mí. Ya Dios ha hecho provisión para que en este tiempo de adversidad nosotros seamos provistos de todo aquello que necesitamos. En ningún momento nos faltará el Señor. En ningún momento faltará a nosotros la bondad de Dios en nuestras vidas. Solamente sigamos creyendo, esperando. Mire, pasaron 430 años para despojar a Egipto de todas sus riquezas. 430 años. Pues yo le aseguro a usted que lo que está provisto para nosotros llegará, aunque la visión tarde, aunque los planes usted diga no está pasando nada, Dios está haciendo, Dios está operando a su favor. Y sabe, Dios ya vino a este presente nuestro. Esto para Dios no es tiempo regulado por calendarios ni por relojes. Dios conoce su estancia hoy, conoce su levantar hoy y conoce su acostarse. Confíe en Dios. Siga confiando porque Dios está operando a su favor. Y usted se va a convencer y será testimonio para usted y para mí lo que Dios hará en su vida. Que Dios le guarde, Dios le bendiga en todo lo que haga. Esta semana será una semana de bendición. Dios ha provisto y ya Dios está mucho más adelante de usted porque, como decía al principio, cómo cambia la vida, ¿verdad? Nos cambió, pero ya Dios, como dijo José, lo envió adelante para traer y esperarnos con bendición. Algo está pasando, algo está operando Dios, pero será bendición para usted. Dios le guarde, Dios le bendiga y nos vemos el próximo domingo a las 10 de la mañana. Comparta este mensaje, comparta la palabra, compártala. Mire, compártala con sus amigos. Sé que será de una gran bendición porque hay muchos de sus amigos, hermanos, familiares que están en ese tiempo de hambre y necesitan que usted sea el José de sus familias, que estuvo ahí, que caminó adelante para hacer bendición para ellos. Hoy usted está encargado de llevar la palabra de bondad. Dios le guarde, Dios le bendiga y nos vemos el próximo domingo a las 10 de la mañana. Y puede visitarnos también en YouTube. Ahí podrá usted escuchar este mensaje, escuchar todas las prédicas anteriores y podrá compartir muchas de ellas. Que Dios le guarde. Nos vemos. Dios le bendiga.